Los cananeos, primera parte. ¿Quiénes eran los cananeos? ¿De dónde provenía este pueblo? ¿Cuál era su origen? Pues bien, para responder a esta pregunta de una manera correcta, de la manera más acertada y obtener la mejor conclusión, debemos referirnos o debemos previamente limitarnos a responder tres preguntas. La primera de ellas sería: ¿de dónde provienen los palestinos? Una segunda: ¿de dónde los hebreos? Y en tercer y último lugar, ¿quiénes fueron los primeros habitantes de lo que en la era bíblica se conoció como Jerusalén, o en todo caso Israel? Pues bien, para responder a la primera pregunta, repito, ¿de dónde provienen los palestinos? Debo decir que me voy a limitar a tratar ese tema el día de hoy, durante este estudio. Me voy a limitar a responder a esta pregunta y posteriormente, en estudios posteriores, me dedicaré a responder las otras dos preguntas, ya que por lo extenso del tema voy a requerir realizar tres estudios distintos, tres videos referentes al mismo estudio. Pues bien, ¿de dónde provienen los palestinos? Para responder a esta pregunta debemos remontarnos a la época del patriarca Noé. Para dar respuesta a esto existen dos postulados o dos posturas distintas. La postura más conocida, la más famosa, la más popular, digamos, la más difundida, los relaciona con los antiguos filisteos, ¿sí? El pueblo de Goliat. Según esta hipótesis, los palestinos descienden de los filisteos. En ese caso, tenemos que decir que los palestinos descenderían, quise decir, los palestinos descenderían de el hijo menor de Noé, Can. Así pues lo estipula, pudiéramos decir, el Génesis capítulo 10, versos 13 al 18. De tal modo que en consecuencia entonces los filisteos descenderían entonces de Misraim, hijo de Can. La razón, o una razón por la que se asocia tanto a palestino como a filisteo, o la razón por la que se asocia a palestinos con filisteos, obedece simplemente a que el término palestino es una latinización de la palabra filisteo. Y la palabra palestina es la forma latinizada de la palabra filistea. Una segunda postura nos ofrece lo siguiente. Esta es la menos aceptada, no voy a decir la menos aceptada, digo la menos popular, la menos difundida. Pero es la otra de las hipótesis que tenemos. Y es que señala que en realidad
los palestinos no tienen en lo absoluto relación, nada que ver con los antiguos filisteos. Esta, les repito, es la teoría menos difundida, la menos popular. Para comprobar su hipótesis, los proponentes de esta teoría, digamos que los proponentes de este postulado se remontan a las raíces y costumbres de uno y otro, a las raíces y costumbres de un pueblo y del otro, de ambos pueblos. El teólogo e historiador, y además político, Irving Geitel, nos explica de cómo llegó a lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza un grupo de griegos invasores. A estos se les conoce en la propia escritura bíblica como los denominados pueblos del mar, a quienes, por cierto, los antiguos egipcios llamaban Peleces y los hebreos o israelitas en su momento llamaron Filistín, que posteriormente, un término que posteriormente se acuñaría, se adaptaría, digamos, al idioma castellano con la palabra palestino. Así pues que este fue el primer contacto de la cultura griega con la cultura hebrea. Eran griegos, no árabes. En lo referente a la definición de este término, el término palestino, existen también diferentes posturas, diferentes, digamos, opiniones, diferentes puntos de vista en cuanto a su significado. Habiendo quienes, por ejemplo, señalan que la palabra palestino proviene del hebreo pilistín, que significa invasor. Otro grupo aduce que en realidad este término proviene del egipcio Pelechet, que significa, por cierto, emigrante. Mientras que finalmente surge un tercer grupo que indica que este término palestino en realidad deriva del propio idioma griego, de la palabra palaites, que significa luchador. Una prueba, por ejemplo, de lo que representa este postulado es que contrasta o diferencia ampliamente a ambos pueblos. Por ejemplo, mientras que los filisteos eran un pueblo incircunciso y comían cerdo, por su parte los palestinos se circuncidan y no comen cerdo. Además, es sabido que los palestinos de hoy constituyen o convergen en una mezcla racial que proviene justamente de griegos, árabes y egipcios. Muchas gracias.